¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Les saluda el hermano Fausto. Sean todos bienvenidos y sean todos bendecidos. Voy a ir directo a un tema que siento que vale la pena tomar hoy, y más que tomar, profundizar. Quiero mostrarte, he estado compartiendo unos videos del predicador Dante Gebel, el cual es muy odiado y atacado últimamente, y lo hermoso que puedo ver es que a él no le importa. Él entiende lo que yo entiendo. Por eso a mí tampoco me importa. Por eso yo me he ido un paso más adelante. Yo no quiero ser parte de ustedes. Si ustedes quieren ser parte de mí, bienvenidos. Porque yo no soy un cristiano. Pero, sin embargo, como lo dice aquí, soy un misionero para Cristo. A mí jamás el Señor me dijo que me llamara a mí mismo cristiano. Y de repente, las personas se inscriben en este grupo de personas que en su arrogancia espiritual creen que tienen la exclusividad sobre Dios. Ellos adoran a un Cristo exterior. Adoran a un Cristo antropomorfizado, humano, hombre. Ellos adoran a un Cristo personificado en un ídolo de carne y hueso. Cuando Cristo es el corazón de Dios latiendo de nuevo en el pecho de los hombres. Esa es la mejor manera que yo lo puedo describir. Cristo es el Espíritu de Dios volviendo a su pueblo, que perdió la conexión con Dios, y Dios reconectándose con ellos y reconectándolos a ellos de vuelta con Él a través de la revelación de Dios en nosotros. Como le dijo Jesús a Tomás: si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. ¿Por qué me dices, muéstranos al Padre? ¿Tanto tiempo que he estado entre vosotros? Ahí está el punto. Perfectas palabras que expresó Jesús a cada uno de ustedes. Y fue a Tomás que le fue revelada una verdad absoluta, que inclusive en el Evangelio de Tomás menciona que Jesús lo llevó a un lado. Cuando Tomás le hizo la pregunta: muéstrame el misterio de misterios. ¿Qué es lo que nos falta saber? Y Jesús lo llevó a un lado y le entregó a Tomás esa enseñanza, esa sabiduría. No a Pedro, no a Juan, a Tomás. Tomás, que fue el último en creer, que tuvo que literalmente penetrar con sus dedos y con sus manos el cuerpo del Señor para creer que era Él resucitado y glorificado. Entonces, hay mucha simbología oculta que no creo que tenga tiempo de explicarles hoy, pero traten de ver cómo en el espíritu se coordinan las cosas en la materia para que den mensajes que son muy profundos en revelación para los que están poniendo atención, los que ven más allá de la tiempo, espacio, materia y de la carne. Y el misterio que Jesús le revela a Tomás es tan poderoso que cuando Tomás regresa, le preguntan los chismosos, los curiosos y envidiosos discípulos: ¿qué fue lo que te dijo? ¿Qué fue lo que te dijo? Y él dijo: si os digo, vosotros me mataréis. Porque el misterio y la revelación que Jesús le entregó a Tomás, que fue el último en creer, pero al mismo tiempo Jesús le encomendó este gran, poderoso misterio para taparle la boca a los otros, pudiera decir. Era tan maravillosamente revelador y poderoso que no podrían aceptarlo los demás. Por eso Jesús se lo llevó aparte. En otras palabras, el gran misterio revelado de quién somos y de quién es Cristo se lo entregó Jesús a Tomás solamente. No se lo confió a Pedro, no se lo confió a Juan, no se lo confió a nadie.
solamente a Tomás. Y el resultado de esa sabiduría conllevaría a que sus hermanos, los demás discípulos, querrían matarlo. Entonces Tomás decidió no contarlo. Piensa en eso, por favor. Medita en esas palabras. ¿Cuál es el gran misterio? ¿Cuál es el gran secreto? Que nosotros, como seres humanos, siglos después, aún en el día de hoy, no podemos soportar, y que cualquiera que hablase esa verdad, de inmediato la misma reacción surgiría de nosotros. Y cuando viene Tomás, a sus camaradas le preguntaron: ¿qué te dijo Yeshua? Y él respondió: si os dijera, me apedrarían. Vamos a ver si está aquí en la página. Está complicado buscárselos en este momento. Bueno, dejémoslo hasta ahí, para que no nos compliquemos. ¿Cuál sería el misterio que Jesús le reveló a Tomás? Los que han indagado este tema se han encontrado con una verdad muy poderosa. Creo que es más teológico. Voy a mostrarte este video de Dante Gebel porque quiero que lo diga él, no yo. Creo que es más teológicamente. Y que rescatemos las palabras que va a hablar él. Porque yo no las quiero hablar. Voy a dejar que él las hable, que él las plantee conforme a su propia experiencia. Porque Dante se nota que ha tenido mucha experiencia con el sistema. El sistema religioso, desde el momento que le decimos sistema religioso, debería de alertarte a saber que es una matrix. Es una matriz religiosa. Y son muchas matrices religiosas. Escuchemos lo que dice Dante. Creo que es más teológicamente preciso decir que hay un enemigo del evangelio, el legalismo, y el legalismo viene en dos formas. Algunas personas evitan el evangelio e intentan salvarse cumpliendo las reglas, haciendo lo que les dice su pastor. Ese es el punto del legalismo. Vamos a volver a este video, porque no es el primero, quiero mostrarte otro. Ese es el asunto. Ahí está la esencia del legalismo. Lo acabo de decir. Lo acaba de decir Dante. Retomamos ese dicho.
en un instante. Escucha esto. Pon atención a lo que voy a mostrarte ahora. Pero casi no he conocido a ningún cristiano que no luche a diario contra la creencia de que de algún modo nuestro buen comportamiento es necesario para conservar ese favor de Dios. ¿Escuchaste eso? Las palabras que Dante está diciendo, puede ser que las diga intencionalmente o no, pero ahí está todo el asunto. Nosotros antropomorfizamos a Dios a creer que si nos portamos bien, le caemos bien. Porque así eres tú. Exactamente así eres tú. Pon atención a lo que te voy a decir, por favor. Con mucho cuidado, te voy a ir revelando el misterio que Jesús le reveló a Tomás. Y que Tomás, cuando regresa a sus discípulos, hermanos, le preguntan, ¿qué te dijo? Y le dijo, si les dijera, ustedes me matarían. Ustedes me matarían. Tú siempre vas a tomar el lugar de Dios. Y vas a hacer eso. Creer que Dios es como tú. Y lo vas a confundir creyendo que tú eres como Dios. En esa percepción carnal de una persona no arrepentida. Por eso Pablo habla en Romanos 2. Tú, por tu corazón no arrepentido. Voy a mostrártelo. El justo juicio de Dios. Escucha con atención. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Tú que te pones en el lugar de Dios. Tú que crees que Dios piensa como tú. Y confundes creyendo que Dios es como tú. Creyendo que tú eres como Dios. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. No dice tú que pecas. Tú que juzgas. Pues en lo que juzgas al otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Qué es lo mismo? No específicamente, ojo, no específicamente el acto, sino pecas. El hombre que peca, juzga al que peca. De ahí deriva la hipocresía. Ojo, que la palabra de Dios dice en Jeremías, el alma que pecare, ésta morirá. En Éxodo lo vuelve a decir, el alma que pecare, ésta morirá. Pero hay una diferencia entre el alma y el espíritu, y ahí viene el otro problema con los cristianos, con los religiosos de hoy. El alma que pecare, ésta morirá. Todos estamos bajo esa condenación porque pecamos desde que nacemos. Desde el inicio pecamos. Toda alma que peca debe morir. Pero ese es el estado caído, cuando el hombre todavía no ha sido reconciliado con Dios en Cristo. Toda alma que no sea espíritu viviente, porque ahí viene el problema. El primer Adán no entiende la diferencia entre alma y espíritu. Primero Corintios 15:45. Ustedes no pueden entender la escritura si la están aislando y haciéndola entrar en pequeños compartimientos ideológicos. Escucha con atención, ¿ok? Porque te voy a llevar
un poquito aquí, un poquito allá. Ve entendiendo. El alma que pecare morirá. Así también está escrito. Fue el primer hombre, Adán, alma viviente. Mas el postrer Adán, espíritu vivificante. Si el Espíritu Santo no ha venido a ti y se ha unido a tu corazón, a tu alma, todavía eres alma viviente, por tanto al pecar morirás. Pero cuando eres unido a Cristo, te conviertes en Cristo. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo es el que vive en mí. Ya no eres alma viviente para que mueras, eres espíritu vivificante para que vivas y des vida. Y entonces, de nuevo, Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva, vivificante, porque la palabra es el verbo se hizo carne, ese es Jesús, es el autor de vida, Él es la vida, Él es la resurrección. Por tanto, la palabra es la vida, y aquí la palabra dice es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir en dos el alma y el espíritu, porque están unidas en el corazón humano. Cuando tú vienes a este mundo, inmediatamente se te asigna el alma. Y el alma se alimenta de los 5 sentidos, mas el espíritu se alimenta de la sabiduría que es celestial, de arriba. El alma de la sabiduría que es terrenal, animal, diabólica. El alma está ligada por un sistema inalámbrico de comunicación con el Seol. Y ahí abajo hay un registro que guarda toda la información de todos los pecados que cometes hasta que eres reconciliado con Cristo. Y entonces tu alma es reconciliada con el Espíritu en una nueva criatura. Y ya no existe esta conexión al Seol donde se registren tus pecados. En otras palabras, se acabó el Wi-Fi. Y estás conectado con el Wi-Fi celestial que registra tus obras buenas de justicia. Entonces, si toda tu vida viviste haciendo cosas malas, pecando, todos esos pecados están registrados en el Seol. Y luego muere el hombre viejo y la sentencia es llevada a cabo a través de la muerte de Jesús. Y nueva criatura somos en Cristo, reconciliados, y empieza el registro de las cosas del Espíritu. En el registro que se va a presentar en el tribunal de Cristo se registran tus obras buenas. Por eso Pablo decía: el que antes robaba, ahora trabaje para dar al que no tiene. En otras palabras, revierte tu comportamiento, ya que hay un registro que ha sido borrado en el Seol por la sangre de Cristo. Tu sentencia de muerte ya fue ejecutada. Hay una placa en el infierno o en el Seol que dice: tú estuviste aquí. Ya fuiste sentenciados, moriste y resucitaste juntamente con Cristo. Por tanto, tu sentencia ya se cumplió. Entonces, ese registro, si aún existiera en el Seol, no puede registrar más pecado porque estás desconectado de esa mentalidad. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Agarra un melón y pártelo en dos, ¡crum!, mitad y mitad, siniestra, diestra. Y en medio de los dos se sienta Cristo y los reúne, los redime, y te lo voy a mostrar. Las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra entra y ya no juzga por fuera, sino por dentro. ¿Quién está en control? ¿Quién está operando? Entonces vamos a Efesios 2.
Hoy voy a darte sabiduría que nunca antes habías visto. Posiblemente, si no has estado siguiendo nuestro canal durante años, aquí retomamos un tema que hemos dejado bien rezagado. Porque Él es nuestra paz. Él es Jesús, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, el acta de los decretos que nos era contraria, la quitó de en medio, la clavó en la cruz, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Los dos hombres, el terrenal animal diabólico y el celestial, se reconcilian en una nueva criatura perfecta, en uno solo, y esa es la paz de Cristo. Ya no hay comunicación con el Seol. Ya no pueden, por el Wi-Fi fallido, no pueden transmitir información para que se registre en el infierno. Eso solo le sucede a los que no han sido reconciliados en Cristo. Vamos a Romanos 8. Y no, hermanito y hermanita, aquí no estoy interpretando la escritura a mi antojo y a mi conveniencia. Cuidadito. En boca de 2 o 3 testigos quede todo establecido. La palabra de Dios se lee así. Un poquito aquí, un poquito allá. Mandamiento sobre mandamiento, precepto sobre precepto. Ustedes no han sabido entender, dividir y juntar la escritura en sabiduría completa y plena. Ustedes agarran versículos, los sacan de su contexto y lo aplican como garrotes para atormentar la conciencia de los débiles. Pero no a mí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. En el texto original griego, ahí termina la oración. Aquí le agregan los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, no es falso, eso es verdad. Lo explica más adelante, 3 versículos después, pero lo están usando, poniéndole eso, para usar la técnica de amputar un versículo, sacarlo de contexto y aplicarlo para garrotear en la cabeza a la gente. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Ahí se termina la oración. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque es espíritu vivificante, ya no es alma viviente. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por causa de la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado, no al pecador, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa eso? Ya no somos terrenal, animal diabólico, somos espíritu vivificante celestial. Tenemos una nueva identidad, una nueva ciudadanía. Ya no somos terrenales. No existe ese hombre terrenal. Ha muerto, somos celestial. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los diseños de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según al Espíritu. ¿De veras? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Por lo que miro en la televisión? ¿Por lo que hago en las noches en privado? ¿Por lo que sale de mi boca sucia? ¿Por lo que entra a mis pensamientos? ¿Cómo sabemos si vivimos en la carne o vivimos según el Espíritu? Dejemos que Pablo, el experto, la misma palabra inspirada por el Espíritu, nos explique. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Quiénes son los que viven en el Espíritu? Los que ya tienen el Espíritu Santo. Entonces, los que ya tienen el Espíritu Santo son los que viven según el Espíritu. Sí,
porque ya no vivo yo, más ahora Cristo vive en mí. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ahí está el problema. No es de él, sigue siendo pecador. Entonces, cuando la Biblia habla del pecador, habla de aquel que no ha sido reconciliado con Cristo, que no ha recibido la nueva ciudadanía, que no ha sido trasladado al reino de su Padre amado, al reino de su Hijo amado, sigue viviendo en la carne, con la naturaleza de un alma viviente que muera cuando peca. El alma que pecare, esta morirá. ¿Cuál? La que no está reconciliada con Cristo. Por eso esa palabra la hablaron en el Viejo Testamento y en el Viejo Pacto, no en el Nuevo Pacto. No la verás mencionada más en la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento, porque ya no aplica a los nacidos de nuevo. Nacidos de nuevo es clave, nueva criatura, eterna, celestial, no terrenal. Y lo vuelvo a aplicar para los que quieren irse al norte a buscar una vida mejor, el sueño americano. Los norteamericanos no tienen que preocuparse por entrar a los Estados Unidos porque ya nacieron de él. De la misma manera, los que nacimos del Espíritu, los que nacimos del reino de los cielos, no necesitamos preocuparnos ni procurar querer entrar al reino de los cielos porque ya nacimos de él. ¡Ja! Ahora, habiéndote armado el rompecabezas de la lógica del Espíritu, para que entiendas por qué Pablo hablaba como hablaba y por qué los cristianos de hoy malinterpretan sus palabras, es porque la espada es de dos filos. Dentro de la misma palabra de Dios hablan dos. Uno habla para vida, el otro habla para muerte, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Si tú vives conforme a la letra, morirás. Si tú vives conforme a la ley, morirás. Serás maldito. Porque nadie se perfecciona por la ley y la ley no perfecciona a nadie. La ley no santifica. Cumplir la ley no te santifica. Confiar en Jesús, en la fe, sí. Ahí está el meollo de todo el problema. Ahora, escuchemos. Adelante. Teniendo la sana doctrina. Hay gente que dice, yo no necesito ya a Jesús. De nuevo. Creo que es más teológicamente preciso decir que hay un enemigo del evangelio, el legalismo, y el legalismo viene en dos formas. Algunas personas evitan el evangelio e intentan salvarse cumpliendo las reglas, haciendo lo que les dice su pastor, manteniendo la sana doctrina. Oye con mucha atención las palabras que usa. Obedeciendo a su pastor, tratando de mantener las reglas de la sana doctrina. Y hablemos de sana doctrina. Dice, yo no necesito ya a Jesús. Escucha con atención eso. Viven conforme a una ley, conforme a una letra que los mata, no conforme a un espíritu. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. La ley no es de fe. Todos los que viven conforme a la ley sueltan la fe. Por eso Pablo dice, vosotros los que por medio de la ley os justificáis de la gracia habéis caído, desligados de Cristo estáis. Ahí está el problema. O te agarras de Cristo para que Él te salve, o te agarras de la ley para que tú mismo te salves. Por eso dice, yo ya no necesito de Cristo. Le agradezco lo que hizo por mí cuando me salvó, pero ahora yo voy a seguir las reglas. Ese es el legalismo, ¿no? ¿Por qué la gente hace eso? Ahí está claro. Pero para poder entender a Dante Gebel tuviste que haber entendido toda la escritura. La mayoría no pueden. Su cerebro no puede contener toda la escritura. Es demasiado extenso, 66 libros. Porque el cerebro no ha desarrollado la sabiduría del Espíritu, que es infinita. No tienen el odre nuevo para el vino nuevo, tienen el odre viejo para el vino viejo, añejo, religioso, que emborracha y que embriaga a los religiosos. Están embriagados. Para poder obtener la infinita sabiduría celestial, no es por el cerebro de masa encefálica gris que se almacena esa información. Es información que viene del Espíritu y por medio del Espíritu se habla. No es algo que tú llevas en la memoria. Por eso Jesús dijo, no preparéis discurso cuando vais a hablar. Yo mismo hablaré por vosotros.
Porque se trata de hablar lo que del Espíritu surge, hermanos. Ahora, vamos de nuevo a lo que dice Dante en el otro video. Escucha con atención para que entiendas. Así no he conocido a ningún cristiano que no luche a diario contra la creencia de que de algún modo nuestro buen comportamiento es necesario para conservar ese favor de Dios. ¿Está bien? Porque eso es lo que dice la mayoría de los legalistas. Está bien, el Señor nos dio la gracia una vez, pero después yo la tengo que conservar. No necesito. Exacto, palabras que salieron de la boca del santurrón al otro lado del arco iris. Esa es la doctrina de ellos. Claro, Cristo perdonó mis pecados hasta el momento que vine a Él. Ahora me toca a mí no volver a pecar, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces caen, sin querer queriendo, en la mentira, porque dice tal cual Juan, que aquel que dice que no tiene pecado es mentiroso y la palabra no habita en él. ¡Ja! La palabra que es la vida, o sea, la vida no habita en él. O sea, el Espíritu Santo no habita en él. Porque si el Espíritu Santo mora en ti, entenderás que tu carne y que tu ser es pecador, pero sin embargo tu espíritu es vivificante, y Dios viene tras de tu espíritu, no tu cuerpo carnal. O sea que tú ya no eres carne, ya no eres animal, ya no eres bestia, eres hijo de Dios, eres Dios, eres Cristo, eres espíritu, eres luz, eres fuego. Pero querrán convencerte que eres solamente un hombre, solo porque todavía estás vestido de esta corrupción. ¿Vas entendiendo la lógica carnal de los carnales? Necesito a Jesús. Yo soy el que con esfuerzo la conservo, a la santidad y al favor. Entonces, desde nuestros púlpitos le hemos dado a la gente una lista de cosas para hacer, lo cual termina reforzando el cautiverio que para agradar a Dios hay que servirlo, y no tanto la relación con Él, no importa la relación con Él. Por eso hubo tanto pavor, tanta frustración cuando los templos se cerraron a principios de la pandemia, porque mucha gente decía: ¿y qué vamos a hacer? Si yo no sirvo a Dios, Dios me va a dejar de amar, porque no estaban conectados con el Señor a través de la relación, sino de lo que hacían para Él. Si yo no sirvo a Dios, Dios ya no me va a amar. Entonces el amor de Dios es condicional, según el religioso. No, el problema no debe de ser que si Dios te ama, porque dio la vida por ti, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo. De que te ama, está dado. Y también dice: mira cuán grande amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho ser llamados hijos de Dios. De que Dios te ama y te ha amado con amor eterno, por eso te ha prolongado su misericordia, dice Jeremías. No puedes dudar del amor de Dios. Duda del amor de los hombres, que sí es condicional, que mientras te portes bien, le vas a caer bien. Dios no es así. Dios te amó porque depositó su espíritu en ti, por tanto eres Él mismo. Él, cuando te ve a ti, ve a Cristo en ti. No ve tu pecado y tu debilidad, porque Él no pone su mirada en la carne, si usas falda o si usas pantalones, si tienes el pelo teñido con color rubio o si usas tu pelo natural lleno de canas. A Dios no le importa tu apariencia física. Dios no ve lo de afuera, ve lo del corazón. Se lo dijo al profeta Samuel cuando fue a ungir a Saúl. Dios no hace acepción de personas, por tanto no se fija si eres gordo, flaco, feo, o si eres guapo y si eres elegante, o si te vistes bien o si te vistes mal. Dios no se fija en lo externo para favorecer a nadie. Eso significa: Dios no hace acepción de personas. Dios no estima a alguien mejor que otro por su apariencia física o por su condición social o por su físico. Dios te ama. Entonces, ¿cómo es que tienes que preocuparte? Preocúpate por cómo tú amas a Dios. ¿Y cómo se ama a Dios? Amando a todo aquel que lo lleve adentro. Por cuanto me vistes con hambre y no me diste de comer, apartaos de mí, maldito. Por cuanto estuve desnudo y no me vestiste, apartaos de mí, maldito. Por cuanto estuve enfermo, no me visitaste, apartaos de mí, maldito. Entiende que a la única manera que puedes amar a Dios es amando a sus hijos, amando a los hombres que nacieron de Él.
al pobre, al menesteroso, porque Él está dentro de cada hombre ahora. Ama a tu prójimo como a ti mismo es la ley y los profetas resumida en un solo mandamiento, por una buena razón. Que a lo mejor uno era agujero, otro se ponía la toga para cantar en el coro, otro agarraba la guitarra. Cuando no pudieron hacer ninguna de las cosas de esas, se entiende que no estaban conectados con el Señor. Porque todo se trata de la ley, lo que podemos hacer, y no del Evangelio, que es lo que Jesús ha hecho. La ley es contraria al Evangelio. La ley es impositiva, prohibitiva, cohibitiva. Te dice no hagas. El Evangelio es ya puedes hacer. Capacita, habilita, activa. La ley te dice no hagas esto. La justicia te dice haz esto. Una es prohibitiva, la otra es completamente autorizativa o activa. Ama a tu prójimo, da de comer, viste al desnudo, sana al enfermo, echa fuera demonios, rescata al caído, levanta, perdona, justifica. ¿Ves la diferencia? Una dice no hagas, esta otra dice hazlo todo por él. Los que deciden tratar de vivir por medio de la ley encontrarán la muerte. Mas los que saben que están vivos en Cristo porque la vida de Cristo está en nosotros, ya no viven según la ley, sino por medio del Espíritu y según el Espíritu. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El Evangelio es una buena noticia para los perdedores, no para los ganadores. Exacto. No para los que conservan la doctrina. Por eso el Evangelio era predicado a los pobres, porque ellos eran los que más iban a agradecer y los que tenían más que ganar. No los ricos que han estado guardando sus leyes para tratar de amontonar un reino y luego se dan cuenta que es vano. Para ellos es mala noticia. Para el religioso y para el carnal, para el codicioso, para el que ama lo material y ama este mundo, el Evangelio son malas noticias. Por eso lo aborrecen. Pero para el pobre, para el pecador, para el perdedor, para el borracho, para la prostituta, para el homosexual, es buena noticia. No tienes que hacer nada para merecer el reino de los cielos. El reino de los cielos te ha sido dado. Ven y deja que Cristo entre en ti para que el reino de los cielos entre en ti. Y así nadie te lo pueda quitar, nadie te lo pueda robar. Ya voy a llegar, como dije el domingo pasado, a los que piensan, entonces podemos tener una vida licenciosa. Déjenme avanzar. El Evangelio es para aquellos que anhelan ser liberados de la esclavitud de creer que toda su importancia, su significado, el propósito y la seguridad dependen de su capacidad para convertirse en una persona más santa. Para que dejes de creer que puedes ser salvo a que pases al saber que ya eres salvo. Y como ya sabes que eres hijo del rey, te comportarás conforme a un hijo del rey. Y eso vendrá por naturaleza nueva. No por imposición, obligación para ganarte un mérito, sino que saldrá de ti tu nuevo entendimiento. Y cuando la sabiduría entrare a tu corazón, dice Proverbios 2:9, ella te enseñará juicio, justicia, equidad y todo buen camino. Entonces, mientras más te acercas a Dios, más te empiezas a parecer a Él. Llévate con un millonario y te contagiará de sus técnicas para ser millonario. Llévate con un pobretón mediocre y te va a enseñar a ser como él. Mediocre, pobretón, mezquino. Llévate con el Rey del Universo y adquirirás conocimiento del Rey del Universo y te parecerás cada vez más y más a Él. Mientras más relación tengas íntimamente en tu interior con el Padre, reflejarás más y más al Padre ante tus semejantes. Yo estoy consciente que hay un temor, insisto, a la libertad escandalosa que promete la gracia del Evangelio. Siempre está ese temor. ¿No creerán? El año pasado, ¿cuántos pastores, ministros me escribieron? Dante, estás hablando tanto de la gracia, habla también del arrepentimiento y del pecado porque la iglesia se va a perder por tu culpa. Claro, el temor es que si hablamos mucho acerca de la gracia, nos vamos a descontrolar. Va a haber gente que va a abusar de la gracia. Entonces, ¿qué hacemos los predicadores? Escuchá.
Nos volvemos policías de lo ajeno y policías fiscales de la vida de otros y policías morales. Como que si el pecado erradica la obra de Jesús en la cruz. Imagínate que la obra absoluta que erradicó y quitó de en medio el pecado, quitó el acta de los decretos y la clavó en la cruz y pagó la pena de muerte y la deuda total. Ahora la gente cree que el pecado que Jesús ya erradicó va a vencer la obra de la cruz. O sea que va a haber una reversión de la obra de Jesús. ¿No es eso glorificar a Satanás y glorificar al pecado? ¿No es eso idolatrar y poner como Dios por encima de Dios a la muerte y al pecado? Para compensar la cosa, tiramos un poquito de ley desde el púlpito, ¿viste? Para asegurarnos de que los cristianos anden por la senda angosta. Pero es parte de un malentendido común en la iglesia de nuestros días que dice que hay dos peligros que los cristianos tienen que evitar. La senda angosta, la puerta angosta. La senda angosta es la senda de justicia. La senda que nadie le gusta caminar. Es la senda del despojamiento del yo, de la negación personal y del vivir en la sana doctrina verdadera de la piedad conforme a las palabras de Jesucristo, que es el servicio abnegado, totalmente entregado a servir a los demás. Esa es la senda de justicia, esa es la senda angosta. Es la senda de despojarte de tu yo, de tu mérito, de tu fuerza y depender totalmente en obediencia al Espíritu, o sea, arrepentimiento verdadero. Empezar a escuchar la voz de Dios y obedecerla al tu diario vivir, donde Dios te va a hacer que hagas lo que no quieres hacer. Por eso cuesta, porque cuando el Espíritu te hable te va a decir que hagas lo que no te gusta hacer, lo que no quieres hacer, como por ejemplo, quítate los zapatos y dáselos a ese niño que anda descalzo. Eso no te va a gustar hacerlo. Por eso es una senda angosta. Toma todo el dinero que andas en tu billetera y dáselo a esa mujer que necesita darle de comer a su bebé. Eso no te va a gustar que el Espíritu Santo te diga. A ti te va a gustar que el Espíritu Santo te diga, ve a ese ATM y métele el código 777888 0 asterisco 0 y te van a salir $1.000.000 escupidos de gratis. ¡Wow! Gracias, gloria a Dios. Eso es lo que quieres oír, lo que te beneficia a ti, lo que te sacia a ti, lo que te complazca a ti. No vas a querer escuchar una voz del Espíritu que te dice, ve al supermercado, compra una despensa y ve a dejársela a esa familia pobre. Sí, los que te rompieron el espejo retrovisor. Sí, los que te robaron la llanta de repuesto para poder comer. Sí, los que entraron a tu casa para robarte tu televisor y tu laptop para poder pagar una factura médica que no podían pagar. Al final de cuentas, Dios te va a decir que tengas misericordia, que tengas piedad, que tengas compasión, que tengas caridad. Y eso es despojarte. A Dios no le va a gustar que tú desobedezcas. Entonces tú, sabiendo eso, te haces el que no escuchas a Dios. No le pones atención, estás distraído con tu música, con tus videos, con tus pensamientos, para no escuchar la voz del Espíritu que te dice, detente, bájate del carro, invita a comer ese niño de la calle, quiero que lo ames. No vas a escuchar la voz de Dios cuando te diga estas cosas. No, Jehová te reprenda, esa no es la voz de Dios, ese es el diablo hablando. Ustedes no entienden el caminar. El camino de justicia es un camino totalmente entregado a las 24 horas al servicio del Señor por medio del servicio a los demás. Yo lo escuché. Hasta lo escuché en congresos pastorales. No tiene asidero teológico, pero lo he escuchado. Dicen, de un lado del camino hay una zanja que se llama el legalismo. Nos tomamos por el medio, así, ¿no? Haciendo ¿cómo? Por la cuerda floja. El camino de la burra de Balaam, que se va hacia la izquierda, ¡pum!, choca con el muro de piedras. Se va a la derecha, ¡pum!, choca con los abrojos y las espinas, o el viñero. Entonces la burra, al verse forzada, frente a frente con el ángel del Señor con la espada desenvainada, se postra. Y el profeta se baja y la fajea, la golpea. Y el Espíritu de Dios entra en la burra y la hace hablar. Y dice la palabra en la carta de Pedro que Dios habló por medio de una asna, una burra, una vil y sucia animal de carga para reprender la necedad del profeta. Porque el profeta buscaba por la izquierda y por la derecha, pero no podía entender el camino recto del sacerdocio de justicia, de la rectitud, de la equidad.
Y así son los religiosos. Chocando con las piedras en la izquierda, chocando con el viñero y los espinas y abrojos en la derecha, mas no caminando en el camino recto de la justicia de Dios. De un lado está el legalismo. Y de otro lado el libertinaje, o esa palabra que le gustaba a nuestros pastores decir, el desorden. ¿Viste cuando cantamos, bailamos? El Espíritu Santo es orden. Claro, el orden que le gusta a él. Pero bueno, decían que de una zanja había ¿cómo es? Libertinaje o desorden, y otro había legalismo. Y no había que caer en ninguno de los dos. Porque se produce que si una persona se enfoca demasiado en la ley y en las reglas, se produce que se cae en la zanja del legalismo. Entonces, claro está que hay dos extremos antagónicos: libertinaje versus legalismo. Entonces, ambos extremos son peligrosos. Yo te lo voy a traducir en el idioma del hermano Fausto. Libertinaje es fe total, inquebrantable, absoluta confianza total en Jesús. Como dice Pablo en Romanos 14, nada en sí es malo, excepto para aquel que cree que lo es. Lo es. Y luego el legalismo es lo contrario: incredulidad. Disfrazada de religiosidad legalista, de una persona que está psicotizada en creer que va a ir al infierno y que necesita evitar a costa de lo que sea ir al infierno, como cuando un empleado deshonesto todo el día está de holgazán haciendo nada, y cuando llega el jefe hace parecer que está moviendo archivos y papeles y limpiando. Eso es lo que hace el legalista religioso. Finge. Y Dios no puede ser burlado. Dios conoce, porque Dios está dentro de ti. Dios está viendo cada cosa que haces. Dios está viendo cada cosa que piensas. Dios está escuchando cada palabra que hablas. Y por eso dice que Él va a juzgar las intenciones del corazón, no las acciones en sí. Porque no es el qué, sino el por qué lo que haces. Porque muchas veces los carnales verán cosas y dirán, eso está mal, pero no sabes con qué intención se está haciendo. Viene algo por detrás que el Espíritu mismo está permitiendo. Vamos a escuchar el otro video. Esa es una de las zanjas. La otra son los que evitan el evangelio, la gracia, e intentan salvarse rompiendo todas las reglas, haciendo lo que quieren, porque eso también es legalismo. Dice, la Biblia dice que no se puede tomar vino, yo me voy a emborrachar, Dios me ama igual. Yo voy a insultar, yo voy a ser un maleducado, yo voy a ser un fornicario, porque Dios me ama igual. En otras palabras, hay dos leyes con las que podemos elegir vivir separados de Cristo. La ley que dice, puedo hallar libertad y plenitud de vida si cumplo con las reglas. Y la ley que dice, puedo hallar libertad y plenitud de vida si rompo las reglas. Y hago una iglesia cool, todo bien, loco, Jesús te perdona todo, drogate, está todo bien. Esos son los extremos más peligrosos. Porque de cualquier modo, intentamos salvarnos nosotros, lo que significa que ambas son legalistas, porque las dos están destinadas a salvarnos nosotros mismos. Entonces lo que nosotros llamamos licencia para pecar es solo otra forma de legalismo. Las personas fuera de la iglesia son normalmente culpables del legalismo que rompe las reglas, ¿sí? Mientras que muchas personas dentro de la iglesia son culpables del legalismo que cumple con las reglas. ¿Se entiende? ¿Me explico? Se entiende que estoy insultando tu inteligencia. Mejor digo, ¿me explico? O soy demasiado torpe para aplicarlo. Ahora, yo no sé de dónde proviene, pero parece que sí existe, porque Dante lo testifica. Según veo, él no va a hablar de lo que no sabe, que hay personas que creen que se pueden salvar pecando. No sé qué quiere decir eso. Yo no creo que exista en mi forma de pensar una persona racional que crea que la salvación se adquiere por medio del pecado. Creo que sí existe un culto diabólico
que voy a hablar de eso en la Sinagoga de Satanás parte 4, donde una rama de ocultismo cree que la salvación se obtiene a través de los excesos del pecado. Algo así. No voy a profundizar de un tema que todavía no tengo claro. En su debido momento lo explicaré. Redención por medio del pecado. Pero sí entiendo los extremos que yo he vivido en mi experiencia y yo puedo testiguar de esto. Cuando nosotros vamos a las calles nos encontramos dos tipos de personas. Y solo son dos. Uno, el juicioso religioso que no está de acuerdo que nosotros extendamos misericordia al borracho, a la prostituta, al drogadicto y al pandillero y al callejero. Porque para él son escoria humana, no merecen la vida eterna, no merecen ser salvados. Están en esa condición por elección propia y merecen la consecuencia de la muerte que les espera. Vemos mucho de eso en el Parque Central, en Comayagüela. Y luego está el otro extremo, de personas que pecan y no sienten que pueden renunciar a ese pecado y se alejan de Jesús por causa de la vergüenza de ese pecado, creyendo que Jesús los rechaza por causa de ese pecado, que ellos no pueden renunciar. Esos son los dos extremos que yo he visto. Son los dos tipos de personas con las que yo todo el tiempo me cruzo. Personas extremas que se autojustifican y tratan de proponerse como perfectos, como impecables, condenando a los pecadores, reprochándome a mí porque quiero rescatar a los pecadores. Y luego están los pecadores que sencillamente no quieren nada con Jesús porque no tienen la fortaleza de renunciar a su pecado, creyendo que renunciar a su pecado es el requisito para poder conocer a Jesús. Esos son mis dos más comunes paradigmas humanos que me encuentro. Entonces yo te voy a plantear una pregunta. ¿Qué enseñaba Jesús? Vemos la parábola del hijo pródigo, que despilfarró libertinamente sus bienes y su herencia. Y el hijo perfecto que se quedó con el padre. Pero el padre recibe con los brazos abiertos y perdona y le pone el anillo al hijo pródigo y lo devuelve a su gloria. Y entonces el hermano mayor se queja. Entonces vemos al libertino y vemos al legalista. La parábola del hijo pródigo, vemos dos extremos. ¿Qué predicó Jesús? Yo todavía no he encontrado un tan solo discurso de Jesús en contra del borracho, pero sí veo muchos en contra del religioso. Yo todavía no he encontrado un tan solo discurso de Jesús en contra del fornicario y del adúltero, o del masturbador o del sodomita, pero veo muchos discursos en contra del religioso. Legalistas, los doctores de la ley. Yo no he encontrado un tan solo discurso donde Jesús condene al pedófilo, al violador y al asesino. Pero sí veo que compara a los hombres comunes y corrientes que se consideraban que guardaban la ley como asesinos. En fin, todos los pecados que tú te puedas imaginar, yo no veo un tan solo discurso donde Jesús específicamente hable de ellos. Habla de los que no perdonaban, no serían perdonados. Habla de los que no creían en Él, serían condenados. Como yo no encuentro un tan solo sermón, un tan solo discurso donde Jesús condene al pecador y las prédicas de arrepentidos le agregan de vuestros pecados, cuando no, Jesús jamás dijo arrepentidos de vuestros pecados. Dijo arrepentidos y creed. Porque el arrepentimiento es el nuevo entendimiento
de un corazón circuncidado por el Espíritu, por la palabra, para que sea sensibilizado a creer al Espíritu, para vivir en el Espíritu. Arrepentimiento no es dejar de pecar. Arrepentimiento es dejar de dudar, dejar de temer y entrar en el reposo, en el descanso, en la plenitud de un entendimiento nuevo de que somos quien decimos, quien Dios dice que somos. Somos hijos, ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos de la muerte ni esclavos del pecado, por tanto nos enseñoreamos sobre ambas. Entonces déjame preguntarte a ti la pregunta más difícil. Si Jesús tuviera que salvar, o si Jesús tuviera que amar y perdonar y tolerar, y decidir entre el pecador empedernido, libertino, que vive en libertinaje y confía plenamente en Jesús, o si tendría que rechazar al religioso legalista que quiere ganarse la salvación por mérito propio, ¿cuál de los dos crees que Jesús le abriría los brazos para recibir? Porque te lo vuelvo a repetir, Jesús predicaba contra los religiosos y los legalistas, pero nunca contra el libertino. Nunca contra el libertino. Entonces la acusación de libertinaje, ¿de dónde proviene? Del tiempo de Pablo, donde Pablo, predicando la gracia, personas perversas malinterpretaban y pervertían, diciendo que él estaba predicando libertinaje. Y entonces dice que ellos pervertían la gracia en libertinaje. O sea que ellos la malinterpretaban y ellos la perversamente interpretaban erróneamente como libertinaje. Cuando yo me he encontrado con hombres de Dios, entre comillas, que están hablando de un tema y yo le digo, eso es legalismo, ¡pum!, de inmediato me tira el contraataque o la antítesis de su legalismo diciendo que yo soy libertino. No, yo no soy libertino. Por el hecho de que yo señalo el legalismo, no me hace automáticamente por hecho libertino, porque son los dos paradigmas religiosos, los dos extremos de los carnales. Nunca encuentran el punto intermedio, el camino recto de la justicia, sino que siempre atacan con sus mismas tácticas. O eres legalista y somos los de la sana doctrina, o eres libertino y eres hijo del diablo. Y te lo voy a decir de una vez por todas. Cristo le da cabida en su reino al libertino más que al legalista. Por eso él dijo, las rameras y los publicanos entrarán antes que vosotros. Y le estaba hablando a los legalistas religiosos. Yo no he venido por justos, sino por pecadores. Entonces las buenas nuevas del evangelio son buenas nuevas para el pecador, para el fracasado, para el débil. Porque queriéndolo o no, ellos confían desesperadamente en la gracia de Jesús para ser salvos. En cambio, los otros, autojustificados, empoderados, son similares a los ángeles caídos que retaron a Dios y dijeron, mándanos, danos licencia para bajar a la tierra y verás que nosotros no pecaremos. Y a la primera se fueron a acostar con las mujeres. Esa no te la sabías. Ni siquiera los ángeles resistieron. Una vez que se encarnaron en cuerpos de carne, no pudieron resistir la tentación de los deseos carnales. Por eso los ángeles tienen prohibido encarnar en cuerpo de hombre. El único que tuvo la fortaleza para no pecar en cuerpo de hombre, en semejanza de hombre, fue Jesucristo. El único. Ni los ángeles pueden. Entonces los nacidos de nuevos que tienen a Cristo adentro son restaurados en Cristo por su perfección. Todo legalista religioso que cree que él por sus propias fuerzas puede vencer el pecado es básicamente, de nuevo, un ángel caído cometiendo el mismo error que en el principio. La única forma de salvarte es que dejes de creer en ti mismo y que empieces a creer en Jesucristo.
Los que quieren cumplir la ley y los que quieren ganarse la salvación por mérito, confían en ellos mismos, no en Jesucristo. Esa es la puerta estrecha. Así que si hemos de escoger entre legalismo extremo y libertinaje extremo, no es necesario que te tires al libertinaje extremo. No va a ser bien visto, pero te lo garantizo, van a haber más libertinos en el reino de los cielos que legalistas. Eso sí te lo prometo. Romanos 14 te abre las puertas al entendimiento, que si tu alma no te reprende, confianza debes de tener en Dios. Somos justificados por medio de la fe, que nos hace acreedores de la gracia, que nos justifica, no por mérito nuestro, sino por mérito de aquel que nos entregó su gracia. Y lo único que Él te pide es que sirvas a los demás, que vivas salvando a los demás, no salvándote a ti mismo, siempre ayudando a los demás, en el amor, que es el mandamiento, amor. El único mandamiento que Dios exige es amor. La misma palabra lo dice, que Él te ha declarado lo que es bueno y que es lo que demanda Dios de ti. Nada más que ames hacer justicia, que hagas justicia y que ames la misericordia. Eso es lo que Dios quiere. Trato afable, amable a los débiles, a los demás. Que con la misma misericordia que tú trates a otros, tú también serás tratado. Juicio sin misericordia se hará para los que no tengan misericordia. La misericordia vencerá el juicio. Tu misericordia que le muestres a otros será mostrada para ti también. La reciprocidad de Dios. Si tú no perdonas, no serás perdonado. El alma que saciare será saciada. Saciando a otros te sacias. Salvando a otros te salvas. Perdonando a otros te perdonas. Justificando a otros te justificas. Es así de simple. Vuelvo a repetir algo que es importante. Y lo aclaro de paso. No estoy predicando licencia para pecar. Tú no necesitas mi permiso para pecar. Pecas de todos modos. No estoy diciendo peca confiadamente, no va a pasar nada. No estoy diciendo eso tampoco. Ahora, el que piensa así es porque eso es lo que eres. Así como es el pensamiento, así es el hombre. Pero sí te voy a decir algo. No temas al pecado, no temas a la muerte. Si realmente vives en el Espíritu y tienes el Espíritu Santo adentro, ya has sido sellado y aprobado por Dios. Descansa y vive agradeciéndole a Él. ¿Y cómo le agradeces a Dios? Pagándole a otros lo que Dios hizo por ti. Si Jesús te dio, dale a otros. Si Jesús te perdonó, perdona a otros. Si Jesús te salvó, salva a otros. Porque así como trates a los demás, estás tratando a Jesús. Por eso Él dijo, porque me vistes con hambre y me diste de comer. Venid, bendito de mi Padre, al reino preparado para vosotros. Es tan sencillo entenderlo. Para los que tienen el discernimiento del Espíritu. Estaba viendo un video donde aparece un fulano celebrando. Mira qué interesante este video, voy a mostrártelo. Hey, check this out, y'all. Joel Osteen got rebuked. He got rebuked. I mean, he got rebuked. He gets rebuked by people because everybody know he's a false teacher, right? But in this airport, he got rebuked by the Holy Spirit, not even by a person. It was. Joel Osteen fue reprendido. Todo el mundo sabe que Joel Osteen es un falso profeta. Claro, eso es claro. Muchos lo han reprendido, pero esta vez fue reprendido en un aeropuerto, no por una persona, sino por el Espíritu Santo. It was through a person, but he got rebuked by the Holy Spirit, bro. When you listen to this, you listen to the words coming out of this woman's mouth, when she's speaking to him, and even after when she's talking to the crowd, her words are sharp, razor sharp. The word of God. Escucha las palabras de esta mujer que el Espíritu Santo a través de ella reprendió públicamente a Joel Osteen.
Los que entienden, entienden. De entrada, la palabra dice, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. El espíritu de Dios es un Dios de orden. No es de confusión, es un Dios de orden. Jesús dijo claramente cómo se debe de exhortar o reprender, mejor dicho, cómo se debe de perdonar. No dice cómo exhortar a un hermano, dice cómo perdonar a un hermano. Mateo 18, versículo 15. Vayan y léanlo. Así que vamos a discernir si es el Espíritu Santo el que habló o no. God, the Holy Spirit, man, it is powerful. Check this out. Hi, how are you? I'm good. How about you? I'm okay. Mr. Osteen, I wanted to talk to you because, I come from the UK and I've seen some of the work. Ella está filmándose mientras le dice lo siguiente a Joel Osteen. ¿Está siendo el Espíritu Santo? ¿Está siendo usada por el Espíritu Santo? La palabra dice, estando tú y él a solas. Mateo 18. Observa esto, por favor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, no si pecan en general, si peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Repréndele estando tú y él solos. No dice que lo filmes. That you do, and it pains me greatly that you never preach about sin, repentance, hell, or judgment, or Jesus. But me duele profundamente ver que tú nunca predicas del pecado, del arrepentimiento, del infierno, de la condenación. En fin. The thing is, if you think you're doing a good thing, you think you're lifting people up, but you're not. Because, people have to come to the end of themselves to recognize their sin, to recognize their need for... Tú crees que estás haciendo algo bueno, pero no lo estás haciendo. Estás realmente entorpeciendo a la gente. Que la gente tiene que llegar al arrepentimiento de pecados, al fin de ellos mismos, a negarse a ellos mismos. Savior, to understand that the wrath of God is on them. Apart from Jesus Christ, God is angry with the wicked every day, and so what you're doing is you're deceiving people. Porque la palabra dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Sí, y el impío es el que no tiene a Dios. Impío, contrario de piadoso. El pío o piadoso es el que tiene a Dios, y Dios maneja su conducta. Pero el impío no tiene a Dios, no tiene el Espíritu de Dios, por tanto no tiene la conducta del piadoso. Es impío. Entonces Dios está airado con el impío porque no ha sido reconciliado en Cristo. Una vez que estás en Cristo, ninguna condenación hay en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, ni los fornicarios, ni los adúlteros, si los llevan a dar en el río Nilo. Y dice más abajo, y esto éramos algunos de nosotros, pero ahora hemos sido reconciliados. Eso es lo que eres. Si no tienes a Cristo, eres lo que haces. Si estás sin Cristo, eres el pecado que cometes. Mentiroso, adúltero, farsante, falso acusador, chismoso, difamador, embaucador, egoísta, en fin. Eres lo que haces si no tienes a Cristo. Si tienes a Cristo, eres Cristo y no hay condenación para ti. I'm hearing the truth, Mr. Osteen. I don't believe that. But it doesn't matter what... Es que yo no creo en esas cosas, dice Osteen. Yo no creo en eso. ¿Y qué no tiene que importar lo que tú You crees? believe Satan offered Jesus the kingdoms of the world, and Jesus says where your heart is, there your treasure will be. Friendship with the world is enmity with God. You know that? I'm bringing people to Christ. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿Tú lo sabías? Satanás le ofreció a Jesús los reinos del mundo, riquezas y fama. Entonces dice Joel Osteen, yo estoy tratando de traer a gente a Cristo. No, you're not, though. That's the thing. You're pushing them away. You're getting them focusing on themselves. Bueno, hasta aquí. No hay conversación ahí. Ella no lo está escuchando. Ella no está hablando en privado, primer error. Lo está filmando, está haciendo fama para ella. Y luego no lo deja hablar, no lo escucha. No hay manera de conversar con una persona que ya tiene decidido lo que tiene decidido pensar de ti.
No hay manera de convencer a un idiota de lo contrario de lo que él ya trae en su mente. Entonces empieza con su espectáculo. You know, this man is deceiving you. He's actually deceiving you. He's preaching a false gospel message. He's not preaching sin. He's not preaching... Este hombre los está engañando, lo sabían. Este hombre es un embaucador, es un falso profeta. No les está enseñando arrepentimiento de pecado, no les está enseñando sobre el infierno. Hell. He's not preaching judgment. He's not preaching Jesus. You're being robbed of a real spiritual relationship with Jesus Christ. No quiero continuar viendo este video porque son minutos del mismo espectáculo. Ahora, vuelvo a repetirte. ¿Esto es el Espíritu Santo? No. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Si el Espíritu Santo estuviera en ti, lo primero que harías es pedir una cita en privado con él y lo exhortarías en privado. Le dirías, la palabra dice, ¿me podría explicar usted? Entonces él te explicaría. Y cuando hay amor y haces las cosas en amor, te esfuerzas en comprender las intenciones de la persona. Y tienes que darle el beneficio de la duda en amor. Si está mintiendo, no es tu problema. Si te está engañando, no es tu problema. Si te está manipulando, no es tu problema. Tú cumpliste con decirle tu preocupación, porque según tú está pecando contra ti. Entonces tú le presentas las escrituras y él te va a decir, con sabia mansedumbre, te va a presentar la defensa del por qué él no predica lo que tú quieres que predique. Porque él dijo, yo no creo en esas cosas. Y bien dicho, yo tampoco. No lo puedo creer. Me rehúso a creer que esa doctrina hechicera de otro evangelio, y él dice, él está predicando otro evangelio. No, ustedes están predicando otro evangelio. Porque el evangelio que ustedes predican de sana doctrina es un evangelio de tengan miedo. Porque si pecan, game over. ¿Cómo se va a acercar el pecador a Cristo si lo que le dices al pecador es deja de pecar para acercarte a Cristo? El pecador no tiene la capacidad de dejar de pecar. Es Cristo el que le va a dar la capacidad y para eso tiene que acercarse a Cristo. O sea, tiene que venir a Cristo para que Cristo entre en él y empiece la obra de restauración. La obra de redención la hace Cristo, no tú con tus gritos de Jezabel. Pero ¿viste al negro al principio, al morenito del principio? Celebrando. Porque hay un odio de parte de los que se dicen ser cristianos, hijos de Dios, contra cualquier siervo de Dios que tenga éxito, riqueza, fama. Porque al final se trata de la envidia. Joel Osteen es hijo del señor que fundó el ministerio Osteen. Mi esposa, mi mamá, todo el tiempo iba a ver a ese señor. Se me olvida el nombre del padre de Joel Osteen. Pero mi mamá todo el tiempo iba a los seminarios de este señor. Entonces el padre de Joel Osteen fue un hombre muy conforme. John Osteen, claro. Gracias. El ministerio de John Osteen fue muy conocido. Trajo muchas vidas a Cristo y hizo mucha obra de justicia en todo el mundo. Joel Osteen solamente heredó lo que su padre dejó. Y Joel Osteen, para mantener la congregación, predica lo que él predica. Y él confiesa con su boca, yo estoy tratando de traer a la gente a Cristo. Muy bien. ¿Cómo? No poniéndole barreras, diría yo. ¿Cuál es la barrera? Arrepiéntete de tu pecado para que puedas ser salvo. Eso no fue lo que se predicó. Ni Juan el Bautista lo predicó, ni Jesús lo predicó, ni Pablo, ni Pedro. Nunca, jamás se predicó arrepiéntete de tus pecados para ser salvo. Esa es la supuesta sana doctrina, que es el otro evangelio que Pablo advirtió que antes era así. Si no os circuncidáis, no podréis ser salvo. Es exactamente lo mismo, nada más que camuflajeado y modernizado. Arrepiente de tus pecados, vuélvete a la ley de Moisés, cumple los 10 mandamientos. No, el mandamiento es ama, cree, confía y yo te salvaré. Jesús lo hará. Y el Espíritu Santo en ti te hará entender
y te hará caminar conforme a la sabiduría que Él te dará. Seremos guiados por el Espíritu Santo, y la fe que viene, la justicia en el Evangelio, la justicia de Dios es revelada por fe, para fe. Es por medio de la fe. No es por imposición, no es por legalismo religioso, no es por obligación. Es algo que surge de una naturaleza nueva. Mientras los cristianos continúen haciéndose los que monopolizan y tienen la exclusividad para entrar al reino de los cielos, van a seguir haciendo estos grotescos espectáculos absurdos de gente sin entendimiento que dice que Dios los mandó y no los mandó Dios. Y habrán otros monos voladores sin el discernimiento del Espíritu Santo que no podrán entender que eso que están haciendo es contraproducente. Por eso nadie quiere tener nada que ver con ustedes, los cristianos. La puerta que se le abre al pecador es esta: cree en Jesucristo y Él te puede cambiar. Si ese pecado tú quieres renunciar a Él, Él te dará la fuerza para hacerlo, pero confía en Él, ven a Él, sírvele, y el Espíritu Santo te irá limpiando. Isaías 58 lo dice, que cuando partas tu pan con el hambriento, vistas al desnudo, albergues al menesteroso en tu casa, entonces tu salvación se dejará ver pronto. Entonces tu oscuridad será como el mediodía. Entonces tu luz brillará como el alba. Está diciendo que si tú vives ayudando y salvando a los demás, el Espíritu Santo te limpiará de pecado. Él te llenará de luz. Él te llenará de salvación. La salvación no vendrá a ti por mérito propio. Vendrá por añadidura, por la obra que tú estás haciendo, que manifiesta que eres hijo de Dios. Lo dejo hasta aquí. No voy a decir más. Quedó claro el mensaje. Allá el que tenga entendimiento para entender. Los veré en la noche en el taller cuántico. Sean bendecidos en el nombre de Jesús y hasta pronto.